presidente del directorio del BCR, Jorge Chávez. ¿Cómo está, señor Chávez? Buenas noches. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Bien, coméntenos usted esta frase del señor Velarde. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Tenemos un problema. Absolutamente, A ver, sí, por favor. absolutamente. Adelante, sí. Sí, se nos ha vendido la idea de que Perú es el país que más viene creciendo. En realidad, la cifra las cifras de PBI, primero que no es un indicador completo. Y si uno lo analiza, además, ese indicador que es imperfecto, igual podemos notar que a pesar de haber habido una mejora respecto al 2019 en el PBI global, sin embargo, en los últimos meses se nota un deterioro permanente del crecimiento respecto a los mismos meses del año anterior. Y además hay varios sectores que siguen en una situación por debajo del nivel prepandemia, como es el caso de la minería, eh, que está alrededor del 7% por debajo, Ujú. y transportes también, hoteles y restaurantes Turismo, sí. están casi 30% por debajo. Así que hay bastantes problemas de desempleo y de subempleo. En Lima el subempleo ha crecido 10 puntos porcentuales, los ingresos se han deteriorado más de 15 puntos, esto comparado con el año 2019, que es el año prepandemia, digamos, ¿no? Ujú. La informalidad ha aumentado. En realidad, y si uno ve la inversión privada, es triste lo que está pasando, o sea, los proyectos se han paralizado, la inversión pública lo mismo, el deterioro clamoroso de la calidad de la gestión de la inversión pública durante este gobierno, o sea, ya se está viendo además con la salida de funcionarios de primer nivel que están siendo reemplazados por gente que no sabe prácticamente leer ni escribir en términos de gestión pública. Ujú. O sea, va a generar problemas muy severos en la inversión pública y sin hablar de lo que está sucediendo, como ya hemos escuchado, en educación, el deterioro de la gestión en educación, lo mismo se dan en los demás sectores. Por lo tanto, digamos, toda la perspectiva de crecimiento del Perú hacia los próximos años es hacia abajo. Y este año en Maximiza estamos considerando un crecimiento que estaría en el orden de 1,7% Oh. a 3,1% en el mejor de los casos, dependiendo de las condiciones internacionales. Si es que hubiese una guerra fría absoluta, o sea, si todas las ¿Se refiere usted a lo que está amenazas, ocurriendo en Ucrania? claro, claro, Sí. la guerra en Ucrania puede generar una recesión, sobre todo de la economía europea y otras economías del mundo. Y esto no necesariamente se produciría si las amenazas que se están haciendo en el plano económico, de bloqueo económico y de bloqueo financiero, si se cumplieran al 100%, sí estaríamos en un escenario sumamente negativo. Y ahí sí entraríamos, inclusive en Perú, en una recesión, lo mismo que el resto de América Latina. O sea, la situación es bastante preocupante Mm. por la incidencia de la guerra en Ucrania. Sí, y ahora que mencionaba usted el problema del crecimiento de la informalidad con relación al empleo, por supuesto, pensaba yo en esta iniciativa que están promoviendo, o por lo menos de la que habla el Ministerio de Trabajo, la ministra de Trabajo, de aumentar la remuneración mínima vital. Eso hay quienes sostienen que lo que va a hacer es aumentar la informalidad, porque va a ser más difícil cumplir con la formalidad y entonces el empleo va a huir, digamos, se va a refugiar, digamos, en el sector informal. ¿Usted comparte esa idea? O sea, gran parte de la fuerza laboral que gana el ingreso mínimo está en la pequeña y microempresa. Ujú. La productividad de la pequeña y microempresa se ha visto afectada tremendamente por la pandemia y son las empresas que más van a demorar en recuperarse. Los ingresos de los trabajadores tienen que tener consonancia con la productividad. O sea, si la productividad está en el suelo, es el peor momento para incrementar
el ingreso mínimo, porque eso lo que va a generar es mucho más desempleo y subempleo. Sí, claro, entonces efectivamente sí comparte ese punto de vista, que no es una buena idea, digamos, en este contexto, el que usted ha descrito, aumentar la De ninguna remuneración manera. mínima vital. Y No, además, sí, cualquier aumento de remuneración mínima tiene que hacerse de manera técnica, ujú, con análisis, con estudios, tiene que ser además conciliado en el Consejo del Trabajo, ¿no? Entre todas las partes, y no puede ser que se le ocurra a un ministro lanzar, y este tipo de anuncios irresponsables hacen bastante daño a la credibilidad de las políticas públicas y por lo tanto afecta a la inversión y el ambiente de los negocios. ¿usted ha notado una diferencia desde que ha llegado el señor Hurtado al Ministerio de Economía con la gestión anterior importante, digamos, siente que en efecto ha habido un cambio de perspectiva ahí? Bueno, yo creo que había un cierto alivio, ¿no? Porque había bastante digamos, daba una mayor tranquilidad que a que pusieran a un siervo del señor Cerrón en el Sí. Ministerio de Economía con la presencia de Franque, pero en realidad también Franque disparaba para distintos lados y no había confianza tampoco con él, credibilidad en su gestión. Ahora por lo menos se ve a un técnico que viene de las canteras del propio ministerio. Claro, no tiene mucho recorrido tampoco en el ministerio, no tiene experiencia política, por lo tanto la gran pregunta, la incógnita es si este ministro actual estará en capacidad de poder soportar las presiones políticas que ya sabemos que el señor Castillo le gusta manejar las cosas de manera muy criolla y si él tendrá su renuncia a la mano para presentarla en caso de Mm. que se quieran sacar cosas y que ya le han pasado dos cosas así eh, entre las piernas, ¿no? ¿Cuáles son? Por lo tanto, bueno, este tema del anuncio de aumento, por ejemplo, de las remuneraciones, eso no lo hace un ministro de Trabajo sin consultar con el ministro de Economía. Ujú, Entonces ahí se nota que políticamente, digamos, no tiene peso el ministro de Economía. ujú. Ya, pero la pregunta era si se notaba la diferencia. Usted lo que me ha respondido es que habida cuenta de la formación o lo que se sabe de el recorrido profesional del actual ministro, uno pensaría que va a haber una diferencia, pero todavía no se nota. No hay un indicio en la gestión que diga, ah, bueno, sí, hemos cambiado de paradigma. Claro, digamos, en lo positivo es que es un profesional más independiente, Ujú, pero digamos, la parte negativa, digamos, que pesa en su contra, es que no tiene experiencia política y, y podría ser sujeto de presiones. Y hay que ver pues, si él está dispuesto a aceptar. Bueno, de hecho, ya se está viendo evidencias de corrupción al más alto nivel que involucran al propio presidente de la República y yo en su lugar, o cualquiera que fuera ¿ya habría usted renunciado, profesional, dice? ya hace rato, ¿no? Hace Hace rato. rato. Sí. Muy bien. Bien, muchas gracias por la entrevista al expresidente del directorio del BCR, señor Jorge Chávez Álvarez. Buenas noches. Gracias también. Buenas noches.